Vamos a seguir conversando acerca de este tema, del proyecto que busca modificar la figura de los delegados presidenciales, estas promesas en torno a la descentralización por parte del gobierno del presidente de la República, Gabriel Boric. Y vamos a hacer esta conversación, vamos a conversar con el gobernador de Arica y Parinacota, Jorge Díaz, a quien lo saludamos y le vamos a preguntar inmediatamente, gobernador, si es que cómo evalúa esta reunión que hubo el día de ayer en el Palacio de la Moneda con el subsecretario Nicolás Cataldo, con qué sensación quedan luego de este primer encuentro de cara a lo que va a ser un nuevo encuentro de los gobernadores en la región del Maule el próximo 5 de julio. ¿Cómo está? ¿Cómo estás, Ivo? Buenas tardes. Bueno, precisamente tal como tú indicas, tuvimos un espacio de encuentro con el subsecretario Nicolás Cataldo. Y en este espacio entendíamos con claridad que era muy cuestionado por parte de los gobernadores regionales y en general, ¿no?, por la ciudadanía, la manera en cómo se está enfrentando este proceso descentralizador, este ánimo de descentralización que es tan clave para el país. Y por cierto, lo que se fijó fue una hoja de ruta clara respecto de cómo tenemos que avanzar en este proceso, cómo se tiene que consolidar una descentralización real, con facultades, con competencias hacia los gobernadores regionales, hacia los gobiernos regionales, y cómo la figura de los delegados presidenciales tiene que también empezar a tomar la manera en que el presidente comprometió al país, refería a que se va a extinguir esta figura de los delegados presidenciales y que además, al alero de otros proyectos de ley paralelos, ¿no?, como por ejemplo la creación del Ministerio de Seguridad Pública, también separa aquella facultad o aquella competencia que actualmente tienen y ejercen los delegados presidenciales de su quehacer. Por lo tanto, entendemos que debe existir una coordinación en cada región por parte del gobierno nacional, pero eso podría perfectamente realizarse a través de la misma seremía de gobierno o a través de una seremía que cumple ese rol. Y por eso es que es necesario que un proyecto de ley refleje que en definitiva a cargo de cada región están los gobernadores regionales junto con el Consejo Regional, y luego la coordinación que se mantenga debe estar focalizada más bien con los servicios públicos y desde ese espacio. Y por cierto que lo que esperamos es que el próximo miércoles podamos acercar mucho más posiciones y poder avanzar en este proceso de descentralización que ha costado muchísimo. Al país le ha costado mucho avanzar en una descentralización real y efectiva, y entendemos que no podemos retroceder en lo que Chile ya ha decidido. Gobernador, el día de ayer se les notifica por parte del subsecretario Nicolás Cataldo el hecho de que no hay apoyo en el Congreso, que no hay agua en esa piscina probablemente para sacar adelante la posibilidad de la eliminación del delegado presidencial. ¿Ustedes cómo toman esa noticia, teniendo en cuenta que tiene que pasar por ahí a través de este proyecto de ley, pero ya reconociendo quizás lo difícil que va a ser poder cumplir con una de las promesas del programa? Bueno, este proyecto de ley, cuando incluso se incorpora la figura del gobernador regional elegido democráticamente, fue un proceso que también demoró su trámite legislativo, pero que entendemos que debe existir también un ánimo de que los territorios se fortalezcan. La gran mayoría de los parlamentarios del país obedecen a sus territorios, obedecen a sus regiones, a sus distritos. Por lo tanto, no entenderíamos cómo se quisiera quizás fortalecer de parte del Parlamento una figura más bien centralista, eliminando o reduciendo las competencias y capacidades de los gobiernos regionales, quienes somos los que damos una respuesta más oportuna frente a las necesidades de la población. No siento que exista un ánimo en contra de una descentralización, en contra de cómo se tiene que enfrentar un proceso que mueve al país, que mueve a las regiones y que mueve a cada uno de los parlamentarios en los distritos que les corresponde. Por lo tanto, esa misión yo creo que o esa respuesta la tiene que dar más bien el Parlamento, pero no se la tiene que dar a los gobernadores y gobernadoras regionales del país, se la tiene que dar a la ciudadanía, porque en definitiva la ciudadanía es la que demanda que exista gobiernos regionales con mucho más autonomía, con mucho más capacidad de respuesta frente a las necesidades de cada una de las regiones de nuestro país, que entendemos Chile es un país extenso, que tiene necesidades distintas, que tiene problemas distintos, y que lo que se requiere es que se avance desde cada uno de esos espacios, de cada uno de los territorios. Tenemos que gobernar desde los territorios. ¿Qué atribuciones extras podría llegar a tener esta nueva figura de representación del gobierno central en cada una de las regiones en el caso de que prosperara finalmente este cambio de nombre, esta nueva figura que va ligada, como usted decía, a la creación del Ministerio de Seguridad? ¿Qué nuevas atribuciones? Porque hemos hablado con algunos gobernadores y dicen que incluso podrían quedar esta figura con más atribuciones incluso que las que hoy ustedes están pidiendo no tengan los delegados presidenciales.
bueno, una de las figuras más claras, ¿no?, que un poco cuestiona la Asociación de Gobernadores Regionales es que se pueda iniciar también una coordinación directa de los gobiernos regionales supeditados a esta nueva figura de jefe regional de interior. Entendemos que eso en definitiva no tiene ningún tipo de asidero, atenta contra una descentralización real, pero por cierto tenemos que entender que cuando se pide más autonomía para los gobiernos regionales, cuando se pide un proceso de descentralización mucho más real, mucho más eficiente, mucho más inteligente para la inversión pública, lo que nosotros entendemos es que vamos a tener una capacidad de respuesta mucho mayor. Y ahí hay un proceso súper clave, porque en definitiva cuando vemos que la burocracia administrativa muchas veces entraba cada uno de los procesos de inversión, entendemos que desde los gobiernos regionales podemos fortalecer esa capacidad, entendemos la necesidad de nuestros territorios, entendemos que también hay políticas públicas nacionales, como las políticas públicas de salud, educación, otras más, pero las regiones tienen características distintas, tienen connotaciones distintas, y en eso Chile tiene que avanzar. Los gobiernos regionales es una figura que recién están haciendo. Nosotros llevamos ni siquiera 2 años de ejercicio, recién en julio cumplimos 2 años desde que nacen con la figura de un gobernador regional electo. Entendemos que en un principio este periodo de transición va a ser complejo, ¿no? Porque alguien va a tener que dejar de tener facultades para entregárselas a los gobernadores y gobernadoras del país. Pero cuando existe un proceso democrático de elección, yo creo que no hay duda en cómo las cosas se tienen que desarrollar. No hay duda en las decisiones que se tienen que tomar. Nosotros tenemos una capacidad no solamente de gasto, sino que además de intencionar y de cumplir un rol mucho más protagónico en la inversión de los presupuestos de cada región del país, y ese ánimo descentralizador es el que tiene que imperar. Nosotros somos autoridades que en algún momento vamos a dejar de ejercer nuestros cargos, pero los gobiernos regionales se van a mantener. Y la lucha que están dando los gobernadores y gobernadoras regionales del país es precisamente por fortalecer a los gobiernos regionales y a cada una de las regiones. Eso no va a dejar de que Chile deje de ser un Estado unitario. Eso no va a implicar que exista una falta de presencia por parte del gobierno nacional, que a todo esto no igual la tiene con cada uno de los seremi de cada una de las carteras que existen en los ministerios. Entonces, quizás no se entiende quizás este ánimo que de pronto se ha dejado entrever en el proyecto de ley. Y lo que esperamos nosotros es que se avance en cada una de estas etapas, y además es lo que Chile espera. Gobernador, ha trascendido luego de la reunión del día de ayer, no solo específico, tras esta reunión con Nicolás Cataldo, el subsecretario de Desarrollo Regional, de la que usted participó también, la posibilidad o la sensación en los gobernadores de que podrían existir 2 almas al interior de los mismos ministros del gabinete del presidente Gabriel Boric, algunos que empujan con más fuerza quizás este proceso descentralizador, la cara de Mario Marcel, por un lado, y también quizás desde el Ministerio del Interior, que están como frenando un poco, poniendo algunos peros frente a la posibilidad de terminar con la figura del delegado presidencial y con las atribuciones que ustedes también están pidiendo, sobre todo en materia de seguridad. ¿Para usted existe esta dualidad al interior del gabinete del presidente? Bueno, yo entiendo que quizás cada uno tiene de los ministros o de las autoridades designadas por el presidente pueda tener algún interés particular o alguna prioridad respecto de alguna materia específica, como en el caso de las facultades de competencia que se le entregan a los gobernadores regionales. Pero aquí existe un solo presidente de la República, aquí existe un solo presidente que fue elegido por la ciudadanía, y fue el presidente el que se comprometió con el país en su programa de gobierno a que esto iba a existir. Por lo tanto, ahí lo dejó bastante claro el subsecretario Cataldo, indicar que más allá de que existan quizás opiniones que fortalezcan o debiliten un proceso descentralizador, el gobierno y el presidente tomó una decisión, y en esa decisión es donde quizás hay que enmendar el rumbo. Nosotros tenemos mucha expectativa en que esta promesa se cumpla al país y que en definitiva los territorios tengamos mayor capacidad para enfrentar los problemas que cada una de las regiones tiene. Nosotros cuando pedimos que esto suceda lo entendemos porque se debe fortalecer cada uno de los procesos en nuestras regiones. Las regiones son importantes para el país y por lo tanto se requiere no solamente un nuevo nivel de recursos económicos, sino que también muchas más competencias, que se esclarezca en definitiva la manera en cómo el gobierno va a enfrentar este proceso y cómo
la figura de los delegados presidenciales es una figura que debe ir en extinción y que los gobernadores regionales tengan el rol protagónico que siempre debieron haber tenido. Gobernador, ¿usted qué edificio ocupa? ¿Dónde están sus oficinas, las dependencias? Eso también ha sido un tema de conversación durante los últimos días, una de las promesas también del traspaso finalmente de los edificios para que se instalen los gobernadores, quienes son finalmente, como usted decía, todos saben, las autoridades electas democráticamente. ¿Usted tiene este problema también de estar en un edificio que no es en el que debería estar finalmente? Acá en Santiago hemos visto, hay uno que están a metros de diferencia, donde está la Intendencia, donde está ubicada las oficinas de la delegada Constanza Martínez, y en Bandera, la calle Bandera, una cuadra atrás, está trabajando el gobernador Orrego. ¿Usted tiene ese mismo problema con el delegado Ricardo Sanzana en Arica? Con el caso de Arica y Parinacota, las dependencias que actualmente ocupa el gobierno regional son dependencias arrendadas. En la historia de Arica, la casa del gobernador está ubicada precisamente donde hoy funciona la delegación presidencial, que es en la plaza principal de la ciudad, que es la Plaza Colón. Y lo que nosotros esperamos es que ese edificio pase a manos del gobierno regional, y tal como amerita su nombre histórico, es un edificio patrimonial, un edificio que fue también arquitectado por Eiffel, es un edificio que lleva mucha historia de Arica y es comunitariamente conocido por toda la región como la casa del gobernador, y así tiene que ser. Por lo tanto, lo que nosotros esperamos es que las dependencias, el poder que se debe ejercer, no solamente debe ser nominal. Hay espacios en que desde ahí se toman decisiones y la ciudadanía entiende que la casa del gobernador debe permanecer en manos del gobernador regional, que ahora es el jefe del gobierno regional. Y por lo tanto, nosotros también esperamos que esa promesa se cumpla, que las dependencias se puedan traspasar a los y las gobernadoras regionales, porque es la manera en que también se hace juicio a la historia. Nosotros esperamos que esto pueda solucionarse a la brevedad posible, tenemos expectativas y esperanzas en que eso ocurra, porque entendemos que ese es el ánimo del presidente y que eso es lo que se debe mantener y fortalecer. ¿Y qué razones les dan para no hacer este traspaso o que no se haga dentro de la fecha de los compromisos que se habían suscrito efectivamente para poder hacer este traspaso de edificaciones, de oficinas, de lugares, como usted dice, muchas veces patrimoniales en los centros de las ciudades donde donde deberían funcionar las gobernaciones? Bueno, sí, las razones son múltiples, desde las razones presupuestarias hasta razones de incorporar o trasladar a funcionarios públicos de un lugar a otro donde no existen recursos para arrendar nuevas dependencias y otros factores más, pero más allá de las explicaciones, que pueden ser muchas, algunas más válidas que otras, lo importante es que esto se pueda remediar y se pueda remediar a la brevedad. Los espacios donde se toman decisiones son espacios en que la comunidad ha decidido que desde ahí se toman decisiones. Son edificios históricos, son edificios que representan parte de la identidad de cada región, y lo importante es que esto se pueda enmendar a la brevedad posible. Nosotros esperamos que se construya desde Interior a través de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y también desde la Subsecretaría de Interior estas coordinaciones necesarias para que se entregue a los gobiernos regionales aquel edificio histórico desde donde se han tomado históricamente las decisiones importantes en cada una de las regiones del país. Le llama la atención, gobernador, que el día de ayer se reúne el subsecretario Cataldo con parte de las asociaciones de gobernadores regionales de Chile. El día de hoy se recibe en el Palacio de la Moneda a todos los delegados presidenciales, incluso sacan una fotografía con el presidente de la República, con todo el gabinete. Tenemos entendido que esa era una fotografía que había estado pendiente por temas de agenda, de situaciones de no poder haber coordinado eso. Tiene una gran reunión el día de hoy también encabezada por el subsecretario Monsalve. ¿Les llama la atención? ¿Es parte del trabajo? En medio, me refiero, a este debate y de cara a lo que va a ser la reunión donde ustedes van a recibir al presidente de la República en la región del Maule. Bueno, lo primero es que ellos tienen que seguir con su agenda, ¿no? Nosotros no somos quienes para decidir en qué momentos ellos se reúnen o no. En realidad eso forma parte de las coordinaciones nacionales que deben permanecer. Pero por cierto, lo que nosotros esperamos es que en la reunión del próximo miércoles con el subsecretario Cataldo se pueda avanzar en cada uno de los temas que tenemos pendientes. Las formas son importantes, desde luego, pero a nosotros nos interesa el fondo, nos interesa la manera en cómo las regiones se fortalecen. Y ese fortalecimiento implica que también existan gestos, que también existan maneras en cómo la responsabilidad que se asume, la responsabilidad política, ¿no?, que se asume desde los gobiernos regionales, desde el gobierno nacional, se cumple con la ciudadanía.
Por último, gobernador, ¿qué espera? ¿De qué forma espera que lleguen las próximas reuniones que se van a desarrollar? ¿Poder acercar, aunar las posiciones lo más posible para lo que va a ser este encuentro? ¿Esperan que el presidente haga un llamado de alguna noticia concreta el próximo 5 de julio en esta reunión de los gobernadores en el Maule, donde él va a ir también? ¿En qué tono esperan que se desarrolle esa jornada en específico? ¿Ya con soluciones más concretas, con acuerdos todavía? Y más que soluciones más concretas, lo que nosotros esperamos es que exista una hoja de ruta clara y que en definitiva cuando el presidente tome una decisión, que en este caso ya la tomó, esa decisión por parte de las autoridades designadas, ministros, subsecretarios y todos los que forman parte del gabinete del presidente de la República, también se avance y sigan esa misma línea. Nosotros tenemos una expectativa altísima de la manera en cómo el presidente de la República va a cumplir su palabra con el país y con los gobiernos regionales y por sobre todo con las regiones de Chile. Jorge Díaz, gobernador de la región de Arica y Parinacota, muchísimas gracias por conversar esta tarde con Hoy es Noticia, con CNN Chile. Vamos a estar siguiendo muy de cerca, por supuesto, las reuniones que se van a desarrollar durante este mes, como le decía, de cara a lo que va a ser este encuentro nacional el próximo 5 de julio en la región del Maule. Que esté muy bien, muy buenas tardes. Un abrazo.